Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Vanessa Bermúdez Quintero y el día de hoy vengo a presentarles mi proyecto de aplicación, que es la fase 2 de asistente IA para análisis financiero. En este caso, para la materia de aplicaciones de negocio y gestiones de riesgo. ¿Por qué decido continuar con este proyecto como tal de análisis de IA para análisis financiero? Porque realmente quiero que, que el conocimiento que estoy adquiriendo en este diplomado sea útil y sea realmente utilizable para mí dentro de mi vida laboral. En ese orden de ideas, pues el presente proyecto de aplicación desarrolla, pues ya sabemos que la fase 2 del proyecto asistente de IA desarrollado por mi persona, Laura Bermúdez, para la asignatura Aplicación de Negocios y Gestión de Riesgo. Pues en este caso se establece un prototipo inicial centrado en un único proceso de negocio. La redacción narrativa de variaciones presupuestales de mantenimiento, que fue pues, la parte básicamente que hicimos en la fase número 1, pero ya en este lo vamos a estar ampliando de un solo centro de costo de mantenimiento a 4 procesos de riesgo financiero adicionales, que serían liquidez, riesgo cambiario, riesgo de crédito, de cartera, así como un cumplimiento normativo, y se transforma en un flujo de trabajo funcional, estandarizado y repetible dentro de Cloud, ya que seguiremos trabajando con Anthropic, soportado por una plantilla única de captura de datos, una librería ampliada y versiones de prompts, un checklist operativo de control de calidad y un protocolo explícito de validación humana antes de cualquier entrega a dirección o junta directiva. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues obviamente un proyecto, un sistema más amplio, más completo que de pronto el desarrollado en la fase número 1. En la fase número 1 identificamos que el principal cuello de botella era para el área de finanzas, no eran los cálculos numéricos de variaciones presupuestales, sino la redacción de comentarios narrativos explicativos que pues generalmente tomaba más de 20 horas mensuales por la doble carga cognitiva de analizar cifras y tener que ir digitando o escribiendo las razones o la información obtenida, que tal vez uno sale y tiene que entrar como a validar con cada una de las áreas de por qué el número da lo que te está dando. Listo, el prototipo inicial pues validó 5 prompts de análisis general, de comentario por centro de costo, de alerta de criticidad, un resumen y una visual para junta directiva, aplicados únicos y exclusivamente al centro de costo de mantenimiento. Sin embargo, ya en la fase 2 buscamos resolver un problema que teníamos en la fase 1, que era el alcance, porque realmente el alcance se restringió a un solo proceso, que sería las variaciones de mantenimiento. Ya aquí lo estamos extendiendo a otros riesgos financieros relevantes para la dirección, que sería pues ya flujo de caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, riesgo cambiario, lo que se me hace extremadamente interesante en este punto, porque yo trabajo en una empresa bananera en la parte de empaque, fabricación de empaque y embalaje. Y pues obviamente es una empresa en la que tanto ingresos como una parte de los egresos son en dólares. Sin embargo, una parte del costo fijo y el gasto fijo se ve en pesos colombianos, y muchas de estas operaciones afectan dependiendo del tipo de cambio. Entonces, realmente me ha parecido bastante interesante el desarrollo de este proyecto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta fase? Son ampliar el prototipo de un proceso a un sistema, manteniendo la misma lógica que veníamos trabajando desde la fase 1, convertir el prototipo en un flujo operativo estandarizado mediante una planilla de datos en común y un checklist de ejecución, incorporar un análisis exploratorio de los datos ampliados y documentar formalmente los riesgos éticos y normativos del uso de IA en reportes financieros. Este es un punto importante, porque todos los datos que estoy manejando para estos casos o estos proyectos de aplicación son claramente datos ficticios, dado que a este punto realmente es como complejo que una empresa te dé autorización de que tú le brindes o le metas, le des a la IA los datos de la empresa como tal. Entonces, pues es un punto que estaremos revisando más adelante. Las oportunidades de mejora y la justificación del proceso de automatizar. Pues aquí tenemos o identificamos 5 procesos
de riesgo, que son variación de mantenimiento, riesgo de liquidez, que es el flujo de caja, el riesgo cambiario, el riesgo de crédito de cartera y el cumplimiento normativo. ¿Qué sucede? Que revisando uno por uno nos da un total de 38 horas de trabajo mensual, que si lo ves de alguna u otra forma si lo traduces, es básicamente una semana completa de trabajo para la mayoría de personas. Entonces, obviamente, la oportunidad identificada sería extender la lógica de los prompts validados en la fase 1 a estos 4 procesos adicionales bajo un mismo flujo operativo. El criterio de selección de estos 4 procesos adicionales fue la recurrencia mensual o trimestral, que permite amortizar el esfuerzo de diseño de prompts en múltiples ciclos de uso, y el impacto directo en las decisiones de la junta directiva, lo que obviamente nos va a exigir un estándar altísimo de calidad narrativa y de consistencia. Bueno, el análisis exploratorio de datos con la IA, pues siguiendo la metodología EDA, que es la Exploratory Data Analysis, introducida desde la unidad 1, fase 1 de este proyecto de aplicación, ampliando, obviamente, integrando el conjunto original, pues de la fase 1 con nuevas series de datos ficticias, obviamente correspondiente a tesorería, riesgo cambiario y cartera o cuentas por cobrar, que en la tabla 2 estaremos resumiendo todos los indicadores que le estamos generando a cierre de año o a full year para el presupuesto aprobado para el 2026, al cual se le está haciendo un seguimiento de forma mensual. Se utiliza Claude, seguiremos trabajando con Anthropic para realizar un análisis exploratorio asistido sobre este consolidado mediante un prompt de detección de patrones cruzados, que estaremos revisando en la sección 6.2, que solicitó identificar correlaciones entre los 5 centros de riesgo. El hallazgo más relevante del EDA asistido por IA fue el incremento de la cartera vencida y un aumento de exposición cambiaria que ocurren en los mismos meses, que son marzo-abril, lo que sugiere una hipótesis de negocio. Clientes con pago en mora podrían estar afectando indirectamente la posición de caja en la moneda extranjera al retrasar el cierre de operaciones de cobertura programada. Esta hipótesis generada por el modelo a partir de la correlación temporal en los datos fue marcada explícitamente para validación humana antes de incorporarse a cualquier informe. Esto lo estaremos revisando más adelante. El diagrama funcional de flujo, pues, es el mismo que trabajamos desde la fase 1, que es un input, es decir, la persona responsable, en este caso el analista financiero, estará brindando a la inteligencia artificial para que pueda hacer su trabajo, obviamente encasillándola o dándole unas directrices para obtener un mejor input. El segundo punto será el procesamiento de la IA, y el tercero, que ya es el resultado o el output que nos está brindando la inteligencia artificial. A diferencia de la fase 1, que estaban limitados a un solo input y a un solo output, pues aquí ya estamos cruzando información, estamos generando consolidados. Se da tal vez una visual un poco más amplia respecto a la empresa y a cómo funciona. Luego nos vamos al diseño de los prompts y las configuraciones personalizadas. Listo. Sabemos que vamos a seguir manejando la misma estructura, es decir, el rol experto, el contexto, los datos, un formato y unas restricciones de tono a los 4 procesos de riesgo adicionales y a la consolidación multiproceso. Aquí le damos unos datos de entrada como para aterrizar lo que queremos dar, los resultados, obviamente, y nos vamos con los prompts. El primero, que es el análisis exploratorio cruzado o EDA multirriesgo. Entonces le damos, listo, actúa como un analista financiero, pues obviamente manejando el mismo formato, le damos una información y le ponemos una restricción, y es que no uses lenguaje categórico para relaciones no comprobadas. Y es allí donde incorporamos el trabajo del ser humano. Entonces, listo, le decimos no afirmar causalidad sin validación. En ese orden de ideas, pues nos estará generando unos resultados, que es el análisis exploratorio. Le decimos, ven, céntrate en lo que está por encima del 10%, y él te dice, vale, lo que está por encima del 10% es esto, esto y esto. Te da una correlación, una posible correlación identificada, que son rubros involucrados, el periodo de coincidencia y una hipótesis a validar. Y te dice, esta relación es una hipótesis a validar y no debe interpretarse como una conclusión causal. Puede que sea coincidencia temporal, que no descarte de pronto otros factores, porque finalmente quien tiene la visual completa de la empresa es el analista financiero,
más allá de lo que la IA y el ERP te pueda decir, quien vive la realidad día a día de la empresa, pues es el humano. La nota metodológica es que no se identificaron correlaciones adicionales que cumplan simultáneamente el criterio de la variación que se le estableció del 10%, mayor al 10%, y coincidencia del mes, se recomienda que el analista financiero valide esta hipótesis con el área de tesorería antes de incluirla en un informe para junta directiva. Listo, nos vamos con el prompt número 2, que sería riesgo de liquidez. Entonces le dice, eres un analista ya de tesorería, te entrego la proyección del flujo de caja, por favor, identifica posibles causas, estacionalidad de cobros, pagos a proveedores, vencimiento de deuda, y por favor, ten un tono formal, orientado a decisiones, sin alarmismo innecesario. Es decir, replicamos la estructura que hemos venido trabajando todo el tiempo, que es comentario por centro de costo ampliado a 4 oraciones para incorporar el nivel de cobertura, que es la métrica central del riesgo de liquidez. Le damos unos datos de entrada, claramente, y nos va a generar un resultado. Entonces, pues aquí tenemos el resultado que nos generó, que la cobertura de caja frente a la política interna se mantiene en niveles adecuados durante la mayor parte del semestre, nos da la excepción de los meses de febrero y marzo, donde nos dice que la proyección se cae. Pues obviamente en ese orden de ideas, pues nos va a dar pues, un resultado completo, en el cual tal vez no vamos a entrar como a detallar uno por uno para este video porque lo haríamos muy largo. Pasamos al prompt número 3, o riesgo cambiario, la exposición neta. También le damos un rol, le damos una limitante, le damos unos valores de entrada para que él nos dé una respuesta. Entonces introducimos un patrón de prompt nuevo frente a la fase 1, que es el análisis de escenario. Entonces ya aquí le decimos qué pasaría si, lo cual no estaba presente en la fase 1 y que resulta especialmente relevante para el riesgo cambiario, donde la incertidumbre futura es el centro del análisis siempre. Listo, entonces aquí le damos una información, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, la posición de o el tipo de cobertura cambiaria y la exposición neta sin cubrir y la tasa de cambio. Nos está generando un resultado. Obviamente nos habla de escenarios, nos habla de sobrecostos, nos habla de recomendaciones de cobertura para el caso específico que se le presentó. Riesgo de crédito o cartera vencida. Aquí también le damos un rol, que es un analista de cartera y cobranza, clasifica esta lista de clientes con saldos vencidos para saber cuál es el más crítico, al cual hay que ponerle el ojo, al cual hay que hacerle mayor seguimiento, que esta es una adaptación directa del prompt 3 de la fase 1, que es la alerta de variaciones críticas, cambiando el criterio de clasificación de variación presupuestal a días de mora y el monto adeudado, pero conservando la misma lógica finalmente de semaforización por urgencia. Le damos unos datos de entrada de la misma manera y nos va a dar unos datos de salida en output. Resultado generado nos dice que el alto riesgo es la distribuidora El Carmen, que tiene mayor saldo vencido, que tiene mayor días de vencimiento, y una alerta ejecutiva, donde nos hace como un pequeño resumen de que de los 3 clientes, pues obviamente entre los 3 acumulan 423 millones en mora a 90 días, la distribuidora El Carmen, insumos del Caribe y comercializadora andina, y evaluar, nos da la opción de evaluar o la recomendación de evaluar el traslado a cobranza jurídica. Por último, tenemos el cumplimiento normativo o radar de alertas, en el que le decimos actúa como oficial de cumplimiento de una empresa colombiana, ya lo estamos aterrizando a un punto geográfico, revisa este listado de obligaciones regulatorias con sus fechas límites, obviamente porque toda empresa pues se refiere a unos entes estatales, identifica cuáles se vencen en los próximos 30 días y redacta un radar de alertas priorizadas. Entonces, listo, nosotros le decimos, le damos una información de entrada, como siempre, y él nos va a dar un resultado, donde nos dice cuál es la prioridad, cuál es la fecha límite, cuántos días restantes tenemos y cuál debería ser el responsable sugerido de esta tarea. Bueno, el principio de diseño que ya hemos venido conversando
pues sigue un patrón estructural idéntico, que obviamente ya sabemos que es pues el tema del rol que se le da, como la información que se le brinda. Entonces, obviamente al asignarle el rol de experto, obviamente especificándolo como encasillándolo al dominio, entre unos datos estructurados, instrucciones de formatos de salida explícita, restricciones de extensión en palabras u oraciones y restricción también de tono utilizado. Esta estandarización es la que permite que el sistema sea escalable a nuevos procesos de riesgo en un futuro sin rediseñar la metodología desde cero, simplemente aplicando la misma plantilla de diseño de prompt a un nuevo dominio de datos, que es lo que venimos trabajando desde la fase 1. Ya entrando a riesgos éticos y medidas de mitigación, obviamente, conforme a los marcos normativos de uso responsable de IA, teniendo en cuenta pues que es algo nuevo que la mayoría de empresas no han entrado a evaluar o les da miedo realmente entrar a utilizar pues claramente, miedo de que utilicen su información, es un tema que todavía no se ha ampliado como a fondo y por ende muchas empresas simplemente dicen no y punto. Se identificaron 5 riesgos éticos específicos derivados de la ampliación del sistema a procesos de mayor sensibilidad, como obviamente son los datos de clientes, la exposición cambiaria, cumplimiento regulatorio. La tabla 3 presenta cada riesgo junto a pues su medida de mitigación. Sería la causalidad espuria, que puede sugerir relaciones causa-efecto, pues creo que se trató, si no estoy mal, en el primero o en el segundo prompt, que era entre rubros financieros que en realidad solo son coincidencias temporales. La exposición de datos sensibles, ya cuando entramos a temas de cartera, entramos a hablar como tal realmente de plata, de lo que se debe, de lo que nosotros debemos tal vez, obviamente ya podría calificar como datos personales bajo la ley 1581 del 2012. Y pues obviamente tendríamos en este caso, nos da como una opción de, oye, vamos a anonimizar los nombres de los clientes antes de ingresar cualquier dato a Claude. Pues obviamente nunca se van a ingresar números de identificación, que es lo que hemos hecho finalmente, como he intentado aterrizar la información de la empresa donde trabajo sin dar datos reales, pero que realmente sea aplicable lo que se está dando dentro del diplomado, una sobreconfianza en el output, que finalmente sabemos que la persona o el equipo financiero es quien debe validar todos los resultados que la IA nos brinda. La alucinación numérica, que sabemos que es que Claude puede llegar a redondear o aproximar datos. Entonces, obviamente el checklist exige que se crucen las cifras una por una entre el dato generado y la tabla fuente antes de cualquier entrega a junta directiva. Y el uso de IA en decisiones regulatorias, el radar de cumplimiento normativo podría omitir una obligación legal si los datos de entrada están incompletos. Entonces, el prompt 10 se usa exclusivamente como apoyo de priorización, más allá tal vez que como tal para resolver o generar pues el trabajo necesario que debemos presentar ante los entes. Listo, las validaciones iniciales y mejoras sugeridas, que es el protocolo de validación humana. Este protocolo tiene 9 pasos, que sería exportar los datos de cada proceso a la plantilla única estandarizada, que la estaremos viendo en el anexo B, anonimizar cualquier dato, obviamente, como estamos conversando, revisando ahorita, por temas normativos, ejecutar el prompt 1 o su equivalente por proceso, ejecutar el prompt 3.9 de clasificación de alertas, ejecutar el prompt 3 de EDA cruzado, que usar cifras una a una del output narrativo contra la tabla fuente original, marcar como validado o rechazado cada hipótesis de causalidad sugerida por el prompt 6, generar el resumen ejecutivo consolidado y la revisión o aprobación final antes de la distribución de la información. Tenemos unas validaciones iniciales realizadas y unas mejoras sugeridas para las fases posteriores, que sería automatizar la extracción de datos desde la ERP hacia la plantilla estandarizada mediante macros de Excel, reduciendo aún más el paso 1 del checklist, incorporar un histórico de hipótesis validadas y rechazadas, de forma que el sistema aprenda qué tipo de correlaciones suelen confirmarse en la práctica y evaluar la integración vía API de Claude en lugar del uso manual de Claude
obviamente en su versión web para la fase estratégica final del proyecto, lo que permitiría programar la ejecución mensual automática del checklist. Listo, tenemos una reflexión final que es que el aprendizaje o el principal aprendizaje de esta fase número 2 fue comprobar que el prototipo de IA generativa bien diseñada para un solo proceso es generalizable o aplicable a otros dominios sin rediseñar las metodologías desde cero, es decir, no tenemos que rediseñar cada prompt, podemos utilizar una misma estructura, hablando de rol, de contexto, de datos, de formato, de tono, que funcionó igual de bien para liquidez, riesgo cambiario, cartera y cumplimiento, así como funcionó en la fase 1 para el anexo de mantenimiento, lo que, bueno, que confirma lo señalado por White y Smith sobre la existencia de patrones de prompting reutilizables entre dominios. En términos de impacto profesional, pues este proyecto demuestra que la inteligencia artificial generativa no reemplaza el juicio de la analista financiera que venimos conversando a lo largo de todo el video, sino que redefine su rol, que es redactar texto bajo presión de tiempo a curador y validador de análisis con mayor tiempo disponible para el pensamiento estratégico que las 5 horas de aprendizaje sobre las herramientas, los marcos normativos de esta asignatura buscaron precisamente desarrollar. Bueno, al final de este trabajo estaré compartiendo este link de este video en el que estamos en este momento. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.